Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando estén viendo este video, este podcast que dimos en llamar Estudio Ciudad, una coproducción rosarina entre el Instituto de Gestión de Ciudades y Factos, medio digital también de la ciudad de Rosario, un espacio que nació para debatir los grandes problemas urbanos de nuestro tiempo, los problemas, los conflictos, pero también y sobre todas las cosas, las oportunidades, las alternativas que hacen al futuro de nuestras ciudades. Segunda temporada de Estudio Ciudad, ya tuvimos una primera temporada que pueden encontrar en el canal de YouTube de Factos, y este año decidimos profundizar, ir un poquito más lejos todavía de lo que ya habíamos ido el año pasado, y obviamente esto yo no lo puedo hacer solo, de más está decirlo, así que me acompaña por segundo año también consecutivo Caro Pascual. ¿Cómo andás, Caro? Hola, Ale, ¿cómo andás? Un gusto volver a encontrarnos en este espacio para seguir pensando qué le pasan a nuestras ciudades. Hoy en el primer capítulo nos interesa charlar un poco desde la perspectiva del urbanismo, de los cuidados. Esta cuestión que nos invita a mirar los territorios poniendo en el centro a las personas, pensando su vida cotidiana, las tareas de cuidado y las necesidades que efectivamente tienen las personas en nuestras ciudades. Sí. Tema no menor y que encima en este contexto en particular del país, del mundo, diría, es interesante de abordar, ¿no? Estamos como un poco a contracorriente. Hoy vamos a charlar también de eso con nuestras invitadas, porque tenemos dos invitadas. Está Julieta Maino, una amiga de la casa también, vieja conocida de los temas urbanos, con quien hemos compartido más de un aula juntos. Es politóloga por la Universidad Nacional de Rosario, doctoranda en estudios urbanos en la Universidad Nacional de General Sarmiento y docente de la cátedra Provocaciones Urbanas, de la cual yo también he formado parte, así que nada, es un lugar, un pequeño espacio que tiene ahí la Facultad de Ciencia Política de la UNR, donde se piensan los temas urbanos. ¿Cómo anda, Juli? ¿Cómo andan? Bueno, muy contenta de estar acá, de aceptar esta invitación y bueno, y compartir con ustedes y con Ana. Bueno, perfecto. Y también, bueno, ya lo expolió Juli, está Ana, que es Ana Falú, que es arquitecta, profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en temas de género, en vivienda y hábitat. También, si no me equivoco, ahora me lo va a confirmar, doctora honoris causa de la UNR. Creo que en algún momento... Así es. Precioso. Sí, precioso. Sí, bueno, así que también sí, lo que pasa es que da un poco de pudor poner tantas cosas, ¿no? Yo iba a cortar ahí, Ana, no te preocupes, no iba a hacer mucho más, pero quienes miran este podcast y quienes escuchan este podcast, quienes miran estos videos, que la gran mayoría son interesadas en temas urbanos, saben seguramente quién es Ana Falú, alguna vez la leyeron, y sobre todo también en los últimos años ha estado muy, muy activa con este tema. Entonces, bueno, teníamos ganas de convocarte, Ana, también a Juli, para poder charlar un ratito sobre esto. Bueno, arrancamos, Juli, ¿querés hacer un arranque, Caro? Que ustedes me dicen, me guían. Si te parece que Juli pueda introducirnos en este tema, bárbaro, hacer un contexto de lo que vamos a hablar hoy para después iniciar la conversación y que Ana nos pueda responder algunas preguntas que pensamos para ella. Y un poco, Juli, en esto poder contextualizar. En los últimos años aparece esta cuestión del urbanismo, de los cuidados, pero muchas veces no se sabe bien de qué va la cosa. Entonces, bueno, que nos puedas contextualizar esta cuestión y por qué pensás vos que surge hoy esta perspectiva con tanta fuerza. Bueno, bien, primero quiero decir que para mí es un honor compartir también este espacio con Ana porque, bueno, como decía, es una referente clave de estos temas y quiero destacar su generosidad en la producción de conocimiento y en la construcción de espacios participativos como son los encuentros de CICSA, en los que tuve la grata oportunidad de participar y, bueno, no quiero dejar de mencionar eso sobre Ana. Bien. Bueno, para arrancar, como nos planteaba Caro, con esta idea del enfoque de los cuidados, donde aparece, bueno, este enfoque, digamos, tiene muchos años de desarrollo, pero ha tomado una fuerza, una potencia, una revolución, también va a decir Ana, en los últimos años, un poco a raíz de lo que fue la pandemia,
que la pandemia permitió visibilizar, digamos, esas tareas de cuidado y cómo esas tareas de cuidado resultaron fundamentales para el sostenimiento de la vida, no ya para la economía, para la productividad de las ciudades, sino para el bienestar integral de las personas, para la reproducción de la vida. O sea que ese fue primero como un granito que trajo la pandemia. Todo el trabajo, por supuesto, de las teorías y de los movimientos feministas en visibilizar también que los cuidados no solo son un derecho y una necesidad de las personas, sino un trabajo que también invisibilizado, que recae principalmente sobre la labor de las mujeres, no reconocido, muy pocas veces remunerado. Y bueno, un poco también el reconocimiento de que los cuidados no son una cosa que compete al ámbito privado reproductivo, sino también al comunitario y al público. Entonces esa reorganización social del cuidado que desde el feminismo empieza como a ponerse en agenda, ¿no? Sí. Y esto relacionado, ya para darle el pie a Ana, con la idea de cómo esto repercute en las ciudades, en nuestros espacios públicos, en cómo pensamos el dotamiento de las infraestructuras, los equipamientos, los servicios, la movilidad, los desplazamientos, bueno, todos temas que tienen que ver con cómo se cuida en la ciudad, ya que esto de lo público y lo social es importante, y eso también implica repensar una disciplina como el urbanismo desde estos paradigmas. Bien, en ese sentido, Ana, queríamos que profundices por ahí, porque bueno, vos venís laburando sobre todos estos temas, me imagino que de este proceso que describe Juli tenés algunas cosas para decir, ¿no? Sí, espero poder contribuir. Primero, gracias por este espacio, encantada de compartirlo con Julieta, me parece, y además sí mencionar el doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, porque fue un reconocimiento precioso, lleno de cariño, y creo que alude a esas construcciones que venimos haciendo, no solo las feministas, también quienes estamos en el campo de la preocupación crítica sobre los temas de las políticas habitacionales, de las políticas del hábitat, los movimientos sociales crecientes, diría las fuerzas de las resistencias, ¿no? Entonces me parece que sí, hay un espacio, como diría Nancy Fraser, de reconocimientos que es muy importante, porque cuando reconocemos podemos hacer visibles algunas cuestiones, algunos temas, y también operar en la práctica. Julieta decía algo, y gracias, Julie, por tu mención. Ahora tenemos la 7ª edición de Injusticias. Voy a pasar mi chivo yo también. Sí, claro. Para eso es este espacio, que es el 23, 24 y 25 de abril aquí en Córdoba, que lo hace CICSA, el Centro de Intercambios y Servicios con la Universidad Nacional de Córdoba, y múltiples adhesiones. Y ahí sí, es verdad, estuvo Julieta y compartimos esos espacios. Y estos son espacios de cuestionar, son espacios realmente del desarrollo del pensamiento crítico, que creo que es a lo que tenemos que apelar, ¿no? Y decía muy bien Julieta, poner en el centro a las personas. Y me gusta porque decimos las personas, pero después tenemos que adjetivar quiénes son esas personas, ¿no? Sí. Es decir, desagregar el concepto de personas para poder avanzar sobre unas formas de mirar el territorio, el hábitat, las políticas urbanas, de vivienda, que viene, yo diría, instalándose con una fuerza desde el modernismo, ¿no? Y que de alguna manera, si bien ha contribuido muchísimo al desarrollo del pensamiento urbano, también ha distorsionado. Y acá estamos interpelando esas distorsiones. Poner al centro a las personas, ¿no? Yo digo y decimos politizar la vida cotidiana. Cuando politizamos la vida cotidiana, estamos dando valor, poniendo en valor esa contribución que no se cuantifica de manera monetaria, que es el trabajo de cuidados, fundamentalmente, pero no solo,
porque hay que también ir más a fondo, decir qué significa el trabajo de cuidado, ¿no es cierto? Sobre todo en estos contextos, como bien decías vos, Alejandro, de retroceso. Estamos en un contexto muy difícil, en donde las más golpeadas por la situación de retrocesos económicos, por la situación habitacional, las que están ocupando fundamentalmente el parque de inquilinatos, con todo lo que esto implica de inseguridades, precariedades, etcétera, son mujeres. Esto está estudiado, hay estudios muy interesantes de distintas universidades del país, de distintos centros de investigación sobre la materia. Y entonces hay que decir, a ver, ¿qué es el cuidado? ¿Cómo lo vamos a definir, no? Y es ese conjunto de tareas que son interdependientes, que son indispensables para la vida misma, para satisfacer esas necesidades básicas que son imprescindibles, diría yo, ¿no? A la existencia, al mantenimiento cotidiano de las personas, por eso politizar lo cotidiano. Una vez que podemos hacer visible esto, y creo que Julieta dijo algo muy, muy central, y es que si algo positivo nos dejó la tremenda pandemia del COVID, fue poner los cuidados en el centro de la agenda doméstica, de la agenda familiar, de la agenda política, de la agenda territorial, ¿no? El barrio que cuidaba al barrio, acuérdense, ¿sí? Porque había barrios que no podían cuidarse solo entre ellos, entre ellas, entre todes, ¿no? Sí. Que no tenían ni agua en algunos casos. La Villa 31 fue paradigmática en ese sentido. Y entonces, bueno, todas las tareas que implican a esto que llamamos el cuidado, y que, como bien se dijo en el compromiso de Buenos Aires, organizado por CEPAL, ONU Mujeres y el propio gobierno de Argentina de la gestión pasada, ¿sí? Con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades cuando existía, este compromiso de Buenos Aires, que reúne las voces de los distintos países del mundo, de América Latina y el Caribe, definió una aspiración, que es la de la sociedad del cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos mucho más allá en el concepto del cuidado. El cuidado del territorio, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de nuestras gobernanzas y el cuidado de las personas, por supuesto, ¿no? Claro. Ahora, ¿quiénes cuidan a las personas? Lo dijo Julieta, son mayoritariamente, aún hoy, y persiste esta división sexual del trabajo, las mujeres. Las mujeres son las que, en su mayoría, asumen el tema de cuidado. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿no? Hablamos de esta organización de la sociedad, de la vida cotidiana, nos podríamos preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con el urbanismo, con las viviendas, con la arquitectura, con el diseño? Y fíjense que refiere a esas propuestas proyectuales, tanto a escala habitacional como a escala de los territorios, que plantean cómo se organiza el territorio, y entonces interesa que estas propuestas proyectuales sobre la vivienda, sobre la ciudad, y acá tenemos mucho para desgranar, ¿no es cierto?, tomen en cuenta qué significan estos trabajos reproductivos y estos trabajos de cuidado para por lo menos la mitad de la población. En el caso de nuestra América Latina y de Argentina, somos más de la mitad de la población las mujeres. Estas mujeres, en su mayoría, mujeres cuidadoras, ¿no es cierto? Ya el cuidado y las tareas reproductivas como un compromiso central que compromete además dos vectores esenciales: el tiempo, lo que duran las tareas, y el espacio, los recorridos para estas tareas.
¿sí? Las saquemos del hogar. Claro. Podemos también pensarlas dentro del hogar, ¿no? Sí. Pero las saquemos del hogar y vayamos a los territorios, a los barrios, a muchas veces estos territorios que la acción política viviendista ha construido cobijos necesarios, bienvenidos, pero no suficientes. No ha construido ciudad ni ha construido urbanismo. Claro. La gentrificación, la especulación sobre el suelo urbano, la apropiación del suelo urbano en los centros de nuestras ciudades como una commodity, en donde ya se transforma en una commodity, en un bien de intercambio fabuloso, ha expulsado a buena parte de la población y ha extendido nuestras ciudades. Esto es un hecho empíricamente comprobable. No hace falta investigar mucho para hablar de ello, Y ¿no? la cuestión del transporte también ahí metido, digo, el transporte, cuando vos decías, la sacamos de las casas. Muy bien, acá se va a cruzar una intersección importantísima, ¿sí? Pero sobre todo cuando hablas de las escalas. Claro. Porque también, a ver, 2 puntos para tiempo, espacio como vectores esenciales. Ya lo planteaba Jane Jacobs allá por fines de los 60, peleándose con los utopistas de la modernidad en New York, y planteaba la necesidad de mantener la proximidad como atributo central de la planificación y del urbanismo. Entonces, estos son los puntos. ¿Cuáles son las dimensiones que nos interesan? ¿Cuáles son los atributos centrales para hacer las ciudades más vivibles? Y entonces pensarlas y romper con esta mirada que ha colocado la neutralidad en las políticas, esta mirada que nos hace pensar en una sociedad homogénea de políticas neutrales. No hay tal neutralidad. Las políticas que son neutrales y que en realidad no van al análisis de quiénes son los sujetos a los que queremos llegar con la política, lo que hacen es diluir a las mujeres, por ejemplo, en conceptos de supuesta neutralidad como familia, población, hogar, gente, ¿sí? Hogares, y entonces no llegamos a las demandas y a las necesidades específicas de este grupo de población que tiene diferencias, y como dicen las mujeres de los barrios de Córdoba con las que trabajamos, nosotras no queremos ser iguales que los varones, somos diferentes. Lo que no queremos es ser desiguales. Claro. El concepto de la igualdad, el concepto de la justicia social. Y acá podríamos desgranar toda otra línea analítica que hoy no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero entonces Ana. vuelvo para cerrar este punto. Vale. A ver, el racionalismo impulsó un diseño urbano basado en la separación de las funciones en residencia, trabajo, movilidad, ¿no es cierto? Y esto generó formas de habitar que persisten hasta hoy. ¿Qué queremos y qué hacemos desde el pensamiento crítico de las feministas sobre esta mirada del racionalismo que impulsó un diseño urbano en este sentido? Y es decir, no. Tenemos que pensar que la vida es una integralidad, que no podemos separar el cuidado de lo productivo, que hay un continuum en la vida, sobre todo si miramos a cualquiera alrededor nuestro, ¿no? La vida de los cuidados, del trabajo, de la tarea reproductiva, de las compras, de la limpieza, de la atención de los niños, de los viejos, de las gestiones frente a las demandas de los hogares o de las comunidades, ¿sí? Son un continuum de la vida productiva. Totalmente. La gente realiza estas tareas, vive en estas cotidianidades que necesitamos poner en valor político y por lo tanto en atender estas necesidades, ¿no? Entonces, creo que esta es una puerta de entrada que también hay que sumarle las intersecciones. Vos decías el transporte, no solo el transporte. Las mujeres no son un colectivo homogéneo, ni la población.
¿sí? Entonces, la intersección, este concepto que nos regaló Kimberly Crenshaw, ¿sí? Que es buscar dar cuenta de las diferencias o las diversidades que puede tener un mismo sujeto según color de piel, situación económica, procedencia, etcétera, etcétera, son intersecciones que también interesan a la hora de analizar el territorio para quienes. ¿Qué ofrece el territorio? Es otra pregunta. Con CEPAL se hizo un libro muy interesante, ¿no? Sí. Que es ¿quién cuida en las ciudades? Yo hice un artículo sobre Rosario. ¿Quién cuida en Rosario? Ahora te lo vamos a preguntar a eso. En un ratito te vamos a preguntar quién cuida en Rosario, porque nos interesa esa mirada. Juli, ¿vos ibas a decir algo, verdad? No, también pensar en esto de los otros colectivos que hacen a la ciudad, digamos, como las personas adultas mayores, las infancias, o sea, esa mirada que contemple también las personas con diferentes discapacidades, sean contempladas en el diseño urbano, y el urbanismo de los cuidados puede dar respuesta a esto. Ana, bueno, súper interesante y completo los que nos venís compartiendo. Nosotros teníamos como una pregunta de, bueno, justamente cómo se plasma esto en la práctica concreta, en las decisiones concretas en las ciudades, pero si nos podías compartir algo de la experiencia de las pequeñas ciudades o barrios, de ciudades de pequeña escala, que los compañeros aquí desde el IGC vienen trabajando en ciudades intermedias y pequeñas de la provincia de Santa Fe, y a veces, bueno, la proximidad es una ventaja, pero también hay límites a la hora de pensar un urbanismo de los cuidados. Sí, que de hecho en Córdoba me imagino que también es que está lleno de municipios pequeños de distintas escalas y demás. Me imagino que también deben estar preguntándose, bueno, cómo también estas cuestiones se debaten en esas escalas. El otro día estábamos con, no sé, compañeros de acá de Ciudad de Montevera o de, no sé, viste, que por ahí vienen de San Justo, y te dicen, bueno, ¿cómo yo traslado este debate a mi localidad? ¿Cómo lo pienso en ese contexto? Sí, exactamente. Mira, nosotros no, estamos, dale. un poco para acotar a esto que hablaba Ale. Nosotros estamos haciendo un trabajo con el IGC de escuelas de ciudades, y nos encontramos con municipios y comunas de diferentes escalas. Y muchas veces estos temas los tienen más presentes las ciudades de grandes escalas. Pero cuando nos ponemos a ver en el plano cuántas son las ciudades de gran escala, nos encontramos que son en la provincia 2 o 3. Y después está lleno de toda esa red de municipios y comunas de pequeña escala. Entonces, ¿cómo hacemos para plasmar también, y un poco es la inquietud de ellos, esta cuestión y este enfoque en este tipo de ciudades de escala pequeña y mediana? Sí, muy interesante este abordaje, ¿no? Que tiene que ver con las escalas territoriales y las escalas de la gobernanza también, ¿no? Son dos cuestiones distintas. Es cierto lo que dicen, si bien América Latina y Argentina tiene de las ciudades más grandes del mundo, como puede ser Buenos Aires, San Pablo, México, megalópolis como la de México o San Pablo, lo que más ha crecido en las últimas décadas son las ciudades intermedias. Las ciudades intermedias, por supuesto, se han complejizado en sus demandas. ¿Por qué? Y también están estos pequeños aglomerados urbanos que en Santa Fe, en Córdoba, yo diría en el conjunto del país y de la región, están presentes. Yo creo que en cualquiera de los casos, y quizás en los pequeños ciudades o municipios, lo primero que tenemos que saber es quién es la población. Yo creo que hay que tener como propuestas muy concretas, es decir, datos. Claro. Tenemos que saber quién es la población, quién habita ese suelo y cómo está. Yo acá conozco algunos municipios con los cuales trabajamos, pequeños municipios, que son muy ricos, porque son municipios de las zonas de la Pampa Gringa. Sí. ¿Sí? Sin embargo, esos municipios muy ricos van a reproducir en su territorialidad las mismas desigualdades que vamos a encontrar en el conjunto de las situaciones urbanas, de cualquier escala. Entonces, a mí me parece que, por lo menos yo desde mi feminismo, no puedo hablar de las mujeres si no hablo de la pobreza.
Creo que hay cortes. Después podemos hablar de todas las mujeres, de todas las demandas, de las desigualdades, bla, 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 ¿no? Del patriarcado instalado como un sistema de poder en la sociedad. Pero la pobreza está marcando situaciones y en esos pequeños municipios se dan desigualdades territoriales decisivas. Entonces, primero conocer cuáles son esas desigualdades, cómo está ocupado el territorio, dónde están viviendo los sectores de los deciles menores de ingreso, ¿sí? Creo que hay que conocer. Yo desarrollé una pequeña herramienta que está publicada, ya tiene sus años, la llamé el mapa de las mujeres en la ciudad, ¿no? Que era justamente para ver quiénes son esas mujeres, quiénes son, dónde están y qué tienen. 3 preguntas básicas. Yo creo que estos territorios pueden empezar por hacerse algunas de estas preguntas básicas. Y entonces ya cuentan con una herramienta muy interesante, como le decías vos, que es partimos con la proximidad como un atributo existente. Ojo, no siempre. Hay veces que una vía de tren corta una población y aleja a un sector que está instalado a mayor distancia porque se supuso que la tierra era más económica y allá fueron las viviendas de la política del Estado, de la mano de los municipios, a generar cobijos, ¿sí? Pero no a construir y consolidar la pequeña trama urbana o la pequeña trama existente. Yo creo que esto es lo primero. A ver, conocer cómo es la trama de cada uno de estos territorios, qué tienen en sus territorios, mapearlos, cartografiarlos. Tenemos indicadores muy precisos para trabajar eso. Hemos desarrollado otro instrumento en CICSA que para mí es muy valioso, que se apoyó en Desarrollos de Madrid, que es el Índice de Vulnerabilidad Territorial de Género. Y lo medimos con 13 indicadores, ¿sí? Ahora lo estamos revisando para ajustarlo. A ver, ¿dónde están viviendo las mujeres y en qué condiciones? Y ahí viene la pregunta: ¿qué ofrece el territorio? Entonces, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es el tiempo a las escuelas, a los lugares de cuidado infantil, a los centros de día para los adultos mayores, a los lugares donde pueden ser atendidos los discapacitados y las discapacitadas? Cosas muy concretas. ¿Cuánta población migrante hay? ¿Qué números de dependientes tienen estos hogares? ¿Cuánto y cuál es el porcentaje de los hogares que están a cargo y bajo responsabilidad única de mujeres? El año es una pregunta central. Vos sabés que el año pasado... Está creciendo. Ana, perdón, Ana, que te interrumpí. El año pasado, cuando hicimos una entrevista al director del Instituto de la Vivienda de Villa María, justamente, y estábamos charlando con él, y él decía, cuando nosotros llegamos al instituto, empezamos a querer laburar, lo primero que nos preguntamos es, che, bueno, acá hay un censo, ¿no es cierto? Y decían, no había censo, o sea, llegaron al 2000, creo que 22, 23, no me acuerdo qué año era, y no había un censo de la vivienda en Villa María, digo, también con la escala que tiene, es decir, no sabíamos cómo vivía la gente, dónde vivía. Cuando hicimos el censo, no es que se solucionó todo, porque después uno tiene que obviamente gestionar, pero claro, pero nos permitió por lo menos divisar los caminos posibles que teníamos y qué políticas eran más eficientes, digo, y qué otras no eran necesarias, porque por ahí uno viene con un imaginario de acá, que últimamente pasa mucho, ¿no? Me imagino que vos te lo debes encontrar mucho en la práctica de la planificación urbana, que vienen los tirapostas que te tiran desde algún lugar lo que hay que hacer, y después vos cuando vas a buscar y decís, bueno, pero ¿quiénes son los que viven acá? ¿Y cómo viven? ¿Y qué pasa? Bueno, ahí empiezan a jugar como otras variables, ¿no es cierto? Juli, ¿vos ibas a decir algo? Sí, no, justamente dándome el pie hablando del tema de la vivienda, otra de las problemáticas centrales del hábitat y de las ciudades de pequeña y de gran escala, era pensar esto, Ana, de cómo vinculamos la idea de los cuidados con el acceso a la vivienda, dado que también en la vivienda también se realizan mucha parte de estas tareas de cuidado, y si, bueno, en relación a alguna experiencia que nos puedas compartir sobre este tema. Sí. Mira,
A ver, voy a ir por parte para cerrar lo que estábamos diciendo. Yo he trabajado con Villa María y seguimos trabajando con Villa María. Y realmente es muy interesante porque hay un equipo técnico que está pensando, ¿no? Y es una ciudad muy rica. Sin embargo, tiene sectores de pobreza. Ahora, que la autoridad empieza a reconocer esto y decir, porque este es el otro punto, ¿cuál es la prioridad que debe tener la acción urbana o la acción de la política social, sea de vivienda, de servicios, de infraestructura, de transporte, ¿sí? En un pueblo, en una ciudad, en un aglomerado? Y yo creo que tiene que empezar por donde se corte el hilo más fino. Es decir, esta es nuestra posición, porque además estamos convencidas, y esto para cerrar, que donde se corta el hilo más fino, en los sectores de mayor carencias y necesidades, es donde hay mayoría de hogares bajo única responsabilidad de mujeres. Esto lo dice CEPAL. ¿Sí? Entonces, cuando uno cruza tipos de hogares, situación económica de los hogares, número de dependientes, lugar donde están, una intersección central para el análisis es el territorio. Por eso el índice de vulnerabilidad territorial. Claro. ¿Qué ofrece el territorio? ¿Qué tiene o qué no tiene el territorio, ¿no? Pero también las formas de agruparse de los hogares. Hay viejas y nuevas formas de agruparse. Entonces los hogares tampoco son homogéneos y también hay que atenderlos, ¿no? Dicho esto, voy a tu pregunta, Juli. Tu pregunta sobre la vivienda. A ver, difícil responderla, ¿sabes por qué? Porque tampoco hay una respuesta única. Yo creo que a la política viviendista, que es la que ha regido, y yo vengo de la vivienda, del campo de la vivienda, muchos años trabajando alrededor del tema y sigue siendo un tema de interés central que cruzo con las cuestiones de género y de inclusión social, no solo de género. Creo que atender desde el feminismo estas demandas es también una mirada de inclusión social, ¿no? Entonces, hay antecedentes múltiples, pero también hay situaciones distintas. Y yo haría una definición peligrosa, pero no importa. Seguimos con una política viviendista, sí, con la cual no vamos a resolver esa vida cotidiana de la cual estamos hablando, ni vamos a atender al tema de los cuidados que nos está preocupando y que está en la agenda de la sociedad, en la agenda de los gobiernos, en la agenda regional, multilateral tan devaluada hoy en día, ¿sí? Por las derechas a nivel global y a nivel del país, un horror. Pero esto tiene muchos antecedentes. Yo ahí digo, lo público sobre lo privado. Y puedo decir como fórmulas, ¿no? Lo público sobre lo privado, lo colectivo sobre lo individual. Es fundamental. Entonces, dejemos de sembrar nuestras ciudades o nuestros pueblos de casitas individuales alejadas de la mano de Dios, en donde además van a necesitar el tiempo y el dinero para moverse. Esto ya está probado en toda América Latina. Hay casos dramáticos como los de México, en donde hay conjuntos enteros de viviendas abandonados. Y la gente ha vuelto al centro porque no puede estar 3 horas de ida y 3 horas de vuelta para ir a los centros donde se ofrece el trabajo. ¿Sí? Entonces, y en esta línea hay realmente ejemplos lindísimos. Si nosotros vamos a la política habitacional de Barcelona, sobre todo en la época de la gestión de Ada Colau, cuando Josep María Montaner era el secretario de Vivienda, el concejal de Vivienda, se hicieron una multiplicidad de distintas operaciones habitacionales. Como el mismo Josep María dice, las cooperativas de covivienda en Barcelona, que buscaron ocupar de nuevo esos barrios que están de lleno, entraron a la gentrificación
por las razones que ya conocemos de Barcelona, ¿no es cierto? Para ubicar vivienda en localizaciones que favorecían y que entonces ponía el cuidado en el centro de esa propuesta proyectual. Proyectual habitacional, proyectual del conjunto y proyectual de la ciudad. Nuevamente aparecen las escalas, ¿no? Y él dice, bueno, solo se puso un 5% del presupuesto para vivienda. Es todavía experimental. Sin embargo, han hecho varios programas, proyectos que están habitados, preciosos, de calidad arquitectónica, en donde lo virtuoso es no solo ocupar de nuevo el centro de la ciudad para la vivienda cooperativa, que Uruguay lo ha hecho. Después quiero tomar un ejemplo de Uruguay, que lo han hecho distintas experiencias, que lo hace el propio MOI en Argentina. Digo, hay distintas experiencias, lo hace el MOI en Rosario, ¿no? Digo, tenemos que rescatar estas experiencias, ponerlas en valor y mejorarlas, hacerlas, multiplicarlas, mejorarlas, ¿no? Entonces, estas viviendas, ¿qué tienen de interesante? Son colectivas. Cada uno tiene su vivienda individual, su regio departamento, con todas las necesidades satisfechas, pero tienen espacios colectivos, hasta espacio para cuidar las plantas. Claro. En el invierno. Un pequeño espacio para que los 20 o no sé cuántas familias, 24, no me acuerdo, tengan un lugar para alojar sus invitados. El programa de lo colectivo tiene unas virtudes que van más allá del propio grupo que habita esa materialidad que se construye. Al barrio tienen un espacio de reuniones que lo ofrecen a la comunidad. La comunidad puede reunirse en ese espacio. Y de esto hay varios ejemplos. Pero esto ya tiene otros antecedentes, permítanme rápidamente decirles. Año 97, Franziska Ullmann, en Viena, en el auge del debate del feminismo europeo, consiguen en el municipio de la ciudad de Viena, Franziska Ullmann, la directora, armar un proyecto que se llama La Ciudad de las Mujeres. Está construido, es precioso. No quiere decir que viven ahí mujeres. Claro. Lo que quiere solamente, lo que quiere decir es que se pone una mirada, un foco, se desarrollan conceptos como el ojo social para esas viviendas que son colectivas, que tienen espacios de distintos gradientes de escala, para los niños, para los viejos, para los jóvenes, para que la familia pueda controlar a los chicos desde la casa, como etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de principios, de conceptos que se baja a esa obra, en donde Margaret Schutle-Libowski, siempre me cuesta ese apellido, claro, gana el concurso y se construye una. Pero en Uruguay hay una experiencia muy significativa que acabo de estar en la Sociedad de Arquitectos de Montevideo para homenajear a la querida Charna Furman, arquitecta uruguaya que estaba en la UDELAR, en la Facultad de Arquitectura, junto con otro querido amigo, Jorge Di Paula, y Charna tomó el liderazgo de este proyecto por su convicción feminista, comenzaron una indagatoria a partir del cuidado. Por eso quiero traer este ejemplo. Charna fue a indagar sobre los niñitos de 0 a 4 años, donde eran atendidos en la Ciudad Vieja, donde caían caían como en la educación pública, ¿no? En donde las mujeres que iban a trabajar, que vivían en la periferia, llevaban sus niñitos. Fue a recorrer los espacios de cuidado infantil y a partir de eso organiza un grupo de mujeres y consigue que la Intendencia de Montevideo le entregue una casa, preciosa casa. Entonces, la articulación de actores, la política pública municipal,
la entrega de la vivienda, que es lo que hace Barcelona con la tierra, entrega la tierra, la cooperativa de los habitantes, la universidad que apoya, el colectivo de los arquitectos y arquitectas, etcétera, etcétera. La virtud de lo colaborativo, de lo colectivo, de las políticas públicas que articulan distintos actores. Esa casa que se construyó, que defendió una casa patrimonial, pero la densificó, miren qué interesante, ¿no? La densificó y habitan ahí creo que 12 o 14 familias, y ahora estuvimos con algunas de las señoras que eran mujeres, jefas de hogar, con hijitos pequeños, y las historias son increíbles. Historia, una mujer que se recibió de abogada, y ella dice: tener mi casa y este proyecto de Mujefa me salvó a mí la vida. ¿Por qué? Porque la vivienda es mucho más que un techo. Totalmente. ¿Sí? Entonces, si no pensamos desde estas miradas integrales, ciudad-vivienda como un par indisoluble, ¿sí? Porque es el 60% de la materialidad de cualquier ciudad del parque habitacional. Si no pensamos en clave colectiva, si no pensamos en multiplicidad de actores, bueno, difícil, ¿no?, abordar el tema. Y cuando pensamos de esta manera, tenemos que interseccionar el tema de género por las razones que ya dije. Las mujeres únicas a cargo y responsables a cargo de sus hogares, las que están en peores condiciones económicas, y esto daría para hablar una hora, ¿sí? Las que tienen trabajos más flexibles y poca seguridad social, las que se hacen cargo de sus dependientes. Entonces, esa es la prioridad de la política. Qué Esa es la interesante. política feminista. Claro, eso, porque vos sabés que hace, cuando veníamos laburando en la previa de este programa, charlábamos sobre eso de que una vez se hace la pregunta, oye, bueno, ¿en qué cosas, no, se manifiesta esa desigualdad de género en las ciudades? ¿En qué espacios concretos, no? En que uno ya los conoce, Claro. ya sabe que las mujeres tienen que tomarse otros medios de transporte, que tienen que pensar 3 veces antes de hacer los caminos que hacen los varones en las ciudades que hacemos, digo, y ahí hay un montón de desigualdades que están dando vuelta, que son interesantes. Y pensaba en esto que decías de la experiencia uruguaya, porque justo acá en Rosario nos estamos dando ese debate. Yo el otro día leía un dato que hay 45.000 niñas menores de 4 años en Rosario, de los cuales 30.000, 32.000 no circulan por ningún espacio desde que nacen hasta que tienen 4 años, ningún espacio, digo, de jardines, de cosas. Y nosotros estábamos laburando mucho en eso, de decir, bueno, ahí hace falta, y obviamente la gran mayoría de sectores populares, ¿no? También esto que decías vos, Ana, recién. Digo, me parece que ahí hay algo interesante para pensar en cómo interseccionar temas, de decir, bueno, si tenés todos estos niños y estas niñas que no están yendo a ningún espacio, a ningún jardín, bueno, no habrá que construir una red de jardines municipales, algo que pueda utilizar la infraestructura municipal existente en esta pregunta también de quién cuida en Rosario, y lo pensaba con todo lo que decías antes. Dos cosas, si puedo comentar, no Sí, sé claro. si tenemos tiempo. Sí, comentala, después te hacemos porque la el tema es pregunta muy final. entusiasmante, ¿no? Sí. No sé si Está alguna durando muy quiere- poco este programa, Ana, está durando muy poco. Estamos hablando con la producción porque lo queremos estirar porque nos está durando poco. Tenemos que hacer algo más Bueno. largo. Pero bueno, dale, No, comentá. pero ahí quería hacer dos comentarios con lo que tú dijiste. Yo hice este trabajo ya hace mucho tiempo, en el año 2016, sobre quién cuida en Rosario. Me encantaría revisarlo, ¿no? Pero no creo que haya cambiado mucho. No. ¿Y sabés cuál es el hallazgo más importante? Que la mayor cantidad de lugares de cuidado, tanto de la infancia de 0 a 4 como de los adultos, no me gusta decir, los viejos y las viejas, sobre todo con situaciones de dependencia, son privados. Totalmente. La política pública es mínima. Y lo que es peor, porque yo hice unas cartografías muy básicas, porque las trabajé con lo que teníamos. Pero que fue un estudio en ese pionero momento. en las cartografías del cuidado. Sí, yo creo que fue pionero, sí. Trabajé con los datos que pude conseguir y con la gente que apoyó desde Rosario, pero
y yo trabajé mucho con el programa de Ciudades Seguras cuando estaba en Naciones Unidas, con Rosario. ¿Por qué con Rosario? Porque había una serie de virtuosismos, digamos. Había organizaciones sociales, había organizaciones de mujeres, había un gobierno que estaba Lichfield en ese momento, ¿sí? Que tenía interés de trabajar el tema de la seguridad, de la violencia, como que no le tenía miedo al tema, porque en general los gobernantes tienen miedo que los desprestigie hablar de violencia, ¿no? Entonces hicimos un programa maravilloso, por lo cual conocía bastante el barrio, la zona oeste de Rosario, donde se trabajó muy bien con las organizaciones vecinales, de mujeres, de jóvenes, etc. Y en la zona oeste de Rosario no hay no había, me voy a corregir en el tiempo verbal, no había ni un lugar de cuidado infantil de la política pública. Donde más niños hay, donde más mujeres en situación crítica y jefas de hogares hay, entonces vos decís, ¿cómo es esta política? Eso tiene relación con lo que hablabas de las desigualdades al interior de un mismo territorio, digamos, un centro consolidado con acceso a servicios y una zona oeste que con sectores de vulnerabilidad muy, muy grandes. Sí, igual quiero destacar esto que vos decías, que los lugares de cuidado terminan siendo privados, entonces es una cuestión de quién tiene recursos para poder solucionar el tema de los cuidados. Sí. Tal cual. Las mujeres del barrio oeste, de la zona oeste, no pueden pagar un lugar para el cuidado de sus niños. Ellas van a ser pagadas para cuidar otros niños que no son los propios. Claro. ¿Sí? Otro tema. Y hay una cuestión con la que querrías cerrar, si es que hay que ir cerrando, no sé. No hay problema, no hay problema. Bueno, y es que yo creo que tenemos que hablar de cuidado integral. No solo de cuidado infantil o de adultos mayores. A ver, no segmentar los grupos que demandan cuidado. Trabajar el concepto del cuidado integral. Hay experiencias excelentes en América Latina que podríamos revisar y ver de qué manera pueden contribuir a esto que se está proponiendo. Las manzanas del cuidado en Bogotá, las utopías que estableció Clara Brugada, la actual alcaldesa de la Ciudad de México, cuando era la alcaldesa de Iztapalapa, una ciudad de 3 millones de habitantes en el área metropolitana de la Ciudad de México, ¿sí? Lugares integrales del cuidado, no lugares de depósito de personas, sino lugares integrales en donde además las mujeres que seguimos siendo las cuidadoras, y me voy a incluir, sigo pensando que se va a comer todos los días en esta casa, ¿sí? Las mujeres puedan tener también, no solo, como decía la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, regalarle tiempo a las mujeres, no solo reconocer, que alguien reconozca la tarea de cuidado y absorba esta tarea de cuidado en seguridad, que le dé confianza a dejar su bebé o su viejo, sino que le regalen tiempo y que las mujeres puedan hacer otras cosas, no solo trabajar. Creo que estas son cuestiones que tenemos que revisar, ¿no? Ana, y bueno, ahí a todos en esta mesa para ir cerrando, que nos quedan 5 minutitos, pero me gustaría que pudiéramos retomar de todo esto que hablamos y te pregunto a vos, Ana, primero, también después a Juli o viceversa, ¿qué imagen se llevan de esta idea de los cuidados que tenemos que empezar a elaborar, a insistir, a profundizar, sobre todo en estos tiempos complejos? ¿Qué cosas te parecen que tenemos que pensar hacia adelante, que decimos, bueno, así como decías recién lo del cuidado integral, digo, ¿por dónde tenemos que profundizar para consolidar al menos una mirada que se imponga en la planificación urbana y que tenga que ver con estas cuestiones? A ver, yo te digo, para
dejarla a Juli cerrar, ya que... No, por favor, Ana. Ana, no me hagas esto. A ver. Cerrá vos. No. Te digo cortito. Dale. Desarrollar el pensamiento crítico. Comprometer a los espacios de formación, a la academia, a los institutos, a las organizaciones, a gente como ustedes, que hacen un trabajo maravilloso. ¿Sí? Y realmente los felicito y de verdad les agradezco este espacio. Gracias. O sea, no paralizarnos, desarrollar el pensamiento crítico como primera cuestión. Creo que como segunda cuestión tenemos que recoger también de manera crítica, no lineal, no para reproducir, sino para aprender y ver cómo trabajamos nuestros territorios, otras experiencias y las propias experiencias. El RENAVAP. Yo creo que hay que volver a visitar, ¿no? Sí. Las manzanas del cuidado, etcétera, etcétera. Creo que hay que seguir produciendo conocimiento, que es muy importante producir conocimiento y generar espacios de intercambio, de debate, desarrollar propuestas innovativas. Tenemos que pensar en el territorio como algo vivo, como algo cambiante. Hay tanto para debatir al respecto que me surgen muchísimas ideas, pero no podemos ahora. Y multiactores, la sociedad civil organizada, los grupos de mujeres en los barrios, los jóvenes y las jóvenes, los institutos como ustedes, el Instituto de la Ciudad, los gobiernos locales, multiactoral, generar espacios multiactorales que nos permitan hacer, que nos permitan pensar, que nos permitan ser creativos, que nos permitan resistir. Creo que por ahí no hay muchas más salidas que las de hacer juntos y juntas, de pensar juntas, de ser muy creativos. Bueno, Juli, ahora sí te toca cerrar indefectiblemente. Esto es así. Cuánta presión. No, pensaba, Ana, esto que nos comentabas de los procesos de urbanización de barrios populares, el RENAVAP. Acá los compañeros han trabajado en territorios de Rosario con estas experiencias, que cuánto nos dejan de esto de los cuidados, de cómo se organizan socialmente los cuidados, cómo las mujeres en los territorios, digamos, sostienen comedores, merenderos, procesos de salud colectiva, y cómo apuntalar esos procesos en estos momentos tan duros donde pensamos esto de que, bueno, nadie se salva solo. Bueno, los cuidados también son una responsabilidad colectiva, nadie se cuida solo porque son interdependientes los cuidados, y bueno, hacer el foco ahí en los barrios populares me parece interesante, y me quedo con esto de pensar lo multiescalar y lo integral de los cuidados. Y bueno, desde ya, muchas gracias, Ana, por haber participado, y por los chicos por haberme invitado. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Primer programa de la segunda temporada de Estudio Ciudad. Esto va a seguir, vamos a grabar todas las semanas y se van a ir subiendo a nuestro canal de YouTube. Se lo vamos a compartir a nuestras invitadas. También vamos a hacer recortecitos, cosas para que anden circulando en las redes, porque como decía Ana, esto hay que también expandirlo y llevarlo a otros lugares, meterse en el debate público sobre estos temas, no quedarse afuera, ¿no? Que eso es fundamental. El otro día, cuando hacíamos la primera escuela de ciudades, decíamos esta cuestión de, bueno, el rol que tiene la participación, que uno a veces lo enarbola como discurso, pero después hacerlo realidad es mucho más difícil. Digo, que la gente se acerque y se interese y que diga, ¿por qué a mí me importa participar de un proceso que debate esto? Bueno, que lo debatan los urbanistas, ¿no? Bueno, vení, acercate, poné tu voz acá y contar tu realidad. Me parece muy interesante en ese sentido, así que este podcast, este programa es un poco para eso, ¿no? Para llegarle a esas personas y que sepan que también es un tema al que pueden acceder y que pueden meterse y que es fundamental y que son fundamentales en eso. Caro, ¿tu cierre? No, me voy con dos ideas que me parecen dos premisas que hay que tenerla en cuenta para estos temas, pero también digo para pensar la ciudad en general, y un poco retomando lo que decía Ana. Una de las premisas es lo colectivo sobre lo individual y lo público sobre lo privado. Es decir, que esta ciudad sea producto de una construcción colectiva que no deje nadie afuera. Así que, bueno, me voy un poco con esa idea para seguir pensándola. Bueno, le mandamos un abrazo gigante a Ana desde Rosario. Recordamos la invitación de SICSA, del encuentro de SICSA en Córdoba. Repetí la fecha, Ana, por favor.
Bueno, mira, es prontito, es el 23, 24 y 25 de abril, acá en Córdoba, en la Universidad Nacional. Vamos a hacerlo esta vez en el espacio de la Facultad de Sociales y es una convocatoria junto con la Universidad Nacional de Córdoba y muchos otros actores. Están todas y todos invitados, es un espacio muy rico. Bueno, ahí estarán para los cordobeses que vean esto y para los rosarinos, rosarinas, santafesinos, santafesinas que tengan ganas de hacer un viaje a Córdoba, una muy buena excusa también para visitar esa hermosa ciudad. Y uno de los ejes va a ser el cuidado, los territorios y los cuidados y las cuidadoras comunitarias, que son las que más cuidan. Totalmente. Sin duda. Y que tienen que tener ese protagonismo que merecen. Así que bueno, esperemos que salga todo bien. Sí, totalmente. Un abrazo grande a ustedes y gracias por la invitación. Y un abrazo grande a todos los que nos están mirando, para que nos sigan viendo por nuestro canal de YouTube de Factos. Y acá con el IGC vamos a estar todas las semanas en esto que se llama Estudio Ciudad. Nos vemos la próxima.